Cuando parece que el disco ha acabado. Cuando ya no te lo esperas. Llega. Pista oculta. Cine, Música, cómics, historia, friquismo, curiosidades. la cara B de la vida, la serie Z de la realidad, Con Sergio Mena. el del descampado. Al que teníamos muchas ganas de ver porque hace mucho tiempo que no pasaba por aquí, Sergio Mena. Crudos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué nos traes hoy? Pues te traigo vikingos. Hombre, mira, hemos hablado de los vikingos de aquí. Pues sí. Los héroes estos que se envuelven en banderas. Y en los símbolos, que le gustan mucho los símbolos. Efectivamente. Ya sabes que lo normal en estos casos es hablar de que fueron unos diestros guerreros que sembraron el terror en toda Europa, pero he traído una cosa de la que no se habla demasiado normalmente. Hoy en la cara B vamos a hablar del alma de la sociedad vikinga. El alma de la sociedad vikinga. Sí, hoy os vamos a contar cuál era el papel que tenía la mujer dentro de esa sociedad y al mismo tiempo vamos a desmontar algunos mitos que no son del todo ciertos. Muy bien. Nuestra primera pregunta sería, ¿quiénes eran los vikingos? Y lo vamos a resumir en 16 segundos. Monasterio de Lindisfarne, año 793. Soy un monje y estoy con mis pepinos aquí sembrando. Vaya, ¿y esa gente que viene por el fondo con espadas y con ganas de querer matar personas? Y así 3 siglos, ¿vale? Bueno, el primer mito que quiero derribar, y posiblemente el más importante, es el de la sociedad vikinga era una sociedad igualitaria. Pues mira, no era igualitaria, ¿vale? Vaya. Era una sociedad de su época, dominada por hombres, pero, y aquí llega el matiz, la consideración que existía hacia la mujer era mayor que en otras sociedades. No era matriarcal, pero si comparamos, tenían una posición más privilegiada, lo cual tampoco quiere decir que eso fuera el recopetín, ¿vale? 2 consideraciones importantes antes de iniciar este viaje. Como he dicho, son varios siglos, Sí. Por lo tanto voy a hacer generalizaciones, pero se entiende que a lo largo de todo ese tiempo las cosas fueron evolucionando, ¿vale? Y otra consideración, en todo momento voy a hablar de la mujer libre, no de las esclavas, porque en ese caso lo tenían igual de mal que en el resto de sitios. Empezamos. Cortinilla de estrella. Me gusta mucho. Sí, aquí van a rodar cabezas. Van a rodar cabezas. Bueno, a pesar de que estaban bien consideradas dentro del entramado social vikingo, no influían en las decisiones de gobierno. Sí poseían cierta independencia para gobernar su casa y su granja. Y esto, en una sociedad en la que el padre de familia a veces se pasaba meses vikingueando, por ahí, de fiesta, por decirlo así, es más importante de lo que parece. Por este motivo, precisamente, eran la máxima autoridad dentro de la casa y mantenían el control y la organización de las propiedades sin necesidad del beneplácito o la aprobación del marido. Una vez cruzabas el umbral de la puerta, la mujer mandaba. Fuera, era territorio masculino. Como curiosidad, mostraban su estatus a través del manojo de llaves que colgaba de su cinturón o de los broches de los vestidos. Llaves de arcones, llaves de cofres, de armarios, de baúles... Bueno, cuanto más llaves, más arcones, más cofres y por lo tanto más riqueza. Exacto. Su función dentro de la granja iba desde el aprovisionamiento, la organización de los alimentos, la conservación, ordeñar vacas, preparar mantequilla, moler grano, hornear pan, vamos... las típicas funciones de una mujer de aquella época. Sí, básicamente que la granja se mantuviera todo el año en funcionamiento, ¿no? Eso es, pero también, y aquí viene lo importante, era la autoridad moral de la familia, porque ejercía un papel crucial como guardiana de las tradiciones familiares, sociales y culturales. Inculcaba valores a sus hijos de forma oral, les hablaba de los antepasados, les enseñaba religión, les transmitía las leyendas y los mitos. O sea, que al final eran las guardianas del legado. Sí, y el legado para los vikingos era uno de los elementos más trascendentales. La familia, toda esa gente que te había precedido y el estatus que habían conseguido con el paso de las generaciones, esa importancia que tenías dentro del entramado social era determinante. Sobre esto de las leyendas se dice que fueron las iniciadoras de la poesía escandinava, precisamente porque eran las encargadas de mantener esa tradición oral viva, las llamadas skalder, las poetisas. Malder y Skalder. Madre mía. No pasa nada, seguramente no vuelva a aparecer nunca más en esta sección. Es posible, ¿eh? Es posible. No pasa nada. Está actuando un poco, ¿no? De todas formas. Sí, es correcto. Vale. Estoy actuando. Me ha dolido más a mí que a ti, Javier. Ya, bueno, no sé, ¿eh? A mí me ha dolido bastante. Casi como el corte de cabeza ese que suena de vez en cuando. A ver, también eran las que llevaban a cabo la magia Seider, que tenía un componente chamánico, sacerdotisas, oráculos, videntes, consejeras políticas, comerciantes.
El espectro de funciones era bastante amplio, pero, insistimos, los hombres eran los que mandaban. ¿Y guerreras? ¿Las chicas son guerreras? ¿Las vikingas son guerreras? Pues hay una tendencia a ver los vikingos como un único pueblo, y no era así. Y me explico. Coincidían en su actividad de vikinguear, ¿vale? Precioso Pero- neologismo. Sí, o sea, creo que todos entendemos lo que es vikingar porque hemos visto muchas series, ¿no? Pero entre ellos, entre esos vikingos, es decir, entre los suecos, los noruegos, los daneses, no había buen rollo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que en cualquier momento, tú, que estabas en la zona de Suecia, podías recibir un ataque de vikingos daneses. Y si los hombres se encontraban lejos vikingueando, además de los hombres que quedaran en ese pueblo, ¿quiénes tenían que estar preparadas para defenderse ante cualquier eventualidad? Las mujeres. Incluso los niños, o al menos esto es lo que dicta el sentido común. Me extrañaría mucho que no supieran utilizar armas. Se supone que no tenían derecho a portarlas, es la realidad, porque eso las protegía de cualquier violencia hacia ellas. Y esto requiere una explicación, y una explicación os voy a dar. ¡Adelante, alcalde! ¡Un vikingo! ¡Un vikingo! ¡Oh, vikingo! Por honor, no podía atacar a un hombre desarmado que perteneciera a su pueblo. Pero en el caso de no pertenecer a su pueblo... Ahí era el festín. ¿Qué festín? ¿Qué ¡Ah, festín? vikingear! Exactamente. Por eso dañar a una mujer era vergonzoso, incluso accidentalmente. No porque fuesen inferiores, sino porque eran consideradas importantes. Prohibir que las mujeres llevasen armas evitaba cualquier tentación. Si eso se producía, porque a veces se producía, el susodicho era castigado y la deshonra le podía perseguir durante toda su vida. Por resumir, sabían defenderse con armas, otra cosa es que las llevaran todo el día. Aún así me imagino que también iban a la guerra a vikinguear. Sí, y no solo para atender heridos o preparar comida, sino para luchar. De nuevo, aquí habla el sentido común, ¿vale? Ya fuera porque eran buenas luchadoras, ya fuera por escapar de matrimonios o porque no quedaban hombres para luchar, y esto ha sido siempre un poco polémico, es así, porque en la arqueología tradicionalmente se han asociado las tumbas con ajuar militar a guerreros varones y aquellas con ajuar doméstico a mujeres, pero es que el problema es que normalmente esas tumbas se han censado a ojo, y esto no es coña, y desde el prejuicio. Señor, hemos encontrado unos restos en una tumba, acompáñame. Vamos a ver. Por el tipo de esqueleto yo diría que es una mujer. No nos precipitemos, ¿eh? Hemos encontrado entre su ajuar una espada y un cuerno. Pues yo creo que es un triceratops. Pero señor, ¿cómo va a ser un triceratops? Un triceratops que manejaba espadas. Mira, está sonando hasta la música. Señor, yo creo que es una mujer, o sea, puede ser una guerrera. Pues yo diría que es un unicornio espadachín. Pero Era un poco así, ¿eh? Era un poco así. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales, sí, sí. Hasta que no se ha censado osteológicamente, no ha habido forma de poner, porque ya te digo, se hacía a ojo. Antes se hacían justificaciones como eran del marido. Estaban ahí, además, que se la dejo ahí. seguramente serán de su padre, o de Naruto, seguramente igual son de Naruto, ¿sabes? O es una esclava sacrificada a la que le dejaron armas. Sí, suena coña, pero es que es así, ¿vale? La realidad es que en algunos broches hay mujeres armadas a caballo, hay figuras en las que aparecen armadas con espadas y escudos, incluso en fuentes no escandinavas, que a veces suelen ser más fiables, porque las fuentes que tenemos de los vikingos están muy impregnadas por el cristianismo, se señala la existencia de luchadoras de guerreras. Vamos, que había, pero tampoco eran como podemos ver en las series. Claro, y ojo, esto no les resta valor, ¿eh? Seguían siendo igual de importantes, de hecho sexualmente estaban bastante avanzadas, no se las consideraba un mero objeto de placer ni tampoco un bien masculino, o sea, gozaban de respeto y de libertad. Eran las madres de los futuros vikingos y eran, además, las que daban la condición social de los hijos. Vamos a ver, entonces, si tu madre era esclava, tú eras esclavo, y si tu madre era mujer libre, los hijos eran libres. Sí. ¿La sociedad vikinga era socialmente avanzada? Sí. ¿Era moderna? Pues para la época igual sí, ¿vale? Pero tampoco nos flipemos, ¿eh? Que a veces ¡oh, los vikingos estaban súper avanzados! ¡Madre mía, qué avanzados estaban! ¡No paraban de avanzar los vikingos! No, pues no. ¡Qué progres! Eran los progres de la época. Era un poco, sí, a veces la gente se viene muy arriba. El lesbianismo se aceptaba, por ejemplo, siempre que se cumpliera la función reproductiva. A veces se nos olvida que en un pueblo que era tan guerrero y que en muchos casos los que se iban a vikinguear, pues por circunstancias aleatorias, igual no regresaban. Por lo que sea. Cosas que pasaban a veces. El hecho de reproducirse se convertía en un tema bastante serio. En el caso de los hombres, de los maridos, la homosexualidad no estaba tan bien considerada, pero tampoco era tabú. La máxima era, mientras te cases y tengas hijos, tú haz lo que quieras, no pasa nada. ¿Y qué hacían los hombres para evitar problemas? Tirar de los esclavos. Entiendo entonces que el concepto que tenían de matrimonio era bastante flexible. Sí, estaba muy enfocado, además de la reproducción, como te digo,
en que el resultado de esa unión fortaleciera a los clanes y así ganar prestigio. De hecho, normalmente se producía entre familias de una condición económica similar, porque imagínate, me quiero casar con la hija de un rey, y la hija del rey te dice, vale, tienes que poner la misma dote que voy a poner yo, la tienes que aportar tú. Y claro, así era imposible. ¿Y se podían divorciar? Sí, las mujeres podían solicitar el divorcio si el marido era impotente o infértil, que esto tiene sentido, si no las satisfacía sexualmente, por malos tratos, por mala gestión de la granja, y aquí empiezan los plot twists. Si se vestía de mujer, Oye, ¿cómo? sí, o si mostraba mucho pelo en el pecho. Es muy aleatorio, Es ¿no? muy random, es muy aleatorio y mucho aleatorio. Sí, ¿vale? señor. Si se aceptaba el divorcio, ellas tenían derecho a recuperar su dote, y si la culpa era considerada del marido, estas podían exigir su parte también. Luego podían volver a casarse, es más, si el esposo moría, ellas hacían cargo de la casa y de las tierras, incluso de solteras podían heredar la posición y la propiedad de su padre o de sus hermanos. Si se casaban, todo eso pasaba al marido. ¿Y esto que hemos visto en la serie sobre la poligamia? Estaba permitida, ¿vale? Pero solo para los hombres. ¡Oh, qué modernos! Pero solo para los hombres, ¿vale? ¿Sabes? Podían tener varias mujeres bajo su techo y estaba oficialmente permitidas esas relaciones, no se veían mal. La mayoría eran esclavas, hay que decirlo también, aunque podía haber mujeres libres en ese harem. Una jefa y el resto concubinas. O sea, recuerda un poco también a otras culturas. En el caso de que el vikingo se casara oficialmente con 2 mujeres, todos los hijos eran considerados legítimos. También era socialmente aceptable que una mujer tuviera hijos con un hombre sin estar casado con él, incluso si el hombre estaba también casado. O sea, no estaba mal visto. Y tampoco había hijos ilegítimos. Todos tenían derecho a heredar una propiedad. Insisto, siempre que fuera una mujer libre. Sí, las esclavas siempre estaban ahí. Hay una cosa que me ha llamado la atención, lo de la pena de muerte contra maltratadores y violadores. Sí, en el caso de la violación de una mujer libre se contemplaba la pena de muerte. El responsable de llevar a cabo esa pena era el pariente varón más cercano a la víctima. En el caso de maltrato, si se demostraba que había existido una afrenta a la convivencia, se podía contemplar también la pena de muerte, o marcarlos con hierro candente o el destierro. Claro, todo esto dentro de las fronteras, porque fuera, pues eso era la esclavitud sexual y el tráfico de mujeres estaban a la orden del día, pero ojo, no solo los vikingos, sino en general. Sí, bueno, era tendencia. Sí. Y aunque me imagino la respuesta, ¿qué sucedió para que las vikingas dejasen de tener este estatus o condición? Pues te lo voy a decir con una canción. ¡Llegó el cristianismo! ¡Cristianismo, sí! ¡Cristianismo, vamos, Javier! ¡Venga! ¡Cristianismo! Sí. Lo veía venir. Llegó el cristianismo. Lo que no lo vieron venir fueron Sí, ellos. no fueron ellos. Además mola el proceso, mola entre comillas, se fue expandiendo de una forma muy lenta, pero al final pues influyó en toda su cultura. Con la expansión del cristianismo se impuso esa visión de la mujer pura, sumisa, recatada, apartada de cualquier tipo de toma de decisión y volcada en cuidar del marido. Es decir, comenzó a aplicarse un canon más conservador y puritano. Llegó Vox. Exactamente, pues podríamos decir que sí. No solo en ella, sino en todo el entramado social vikingo. Por ejemplo, lo del divorcio se terminaba porque la boda ya no era entre clanes, sino que la boda era con Dios. Me lo imaginaba. Y me voy a despedir, voy a hacer 2 recomendaciones. En primer lugar, seguir a Laia San José Beltrán, also known as Valkyries Sigil en Twitter, que es una experta del tema y sabe mucho más que yo, y seguramente lo explica mejor. Y si os quedáis con más ganas de vikingos, en El Descampado tenemos 9 programas hablando de ello. ¿Por qué? Pocos me parecen, Sergio, pocos me parecen. Poco has hablado del tema. Y tú me dirás, ¿por qué 9? Sí, ¿por qué 9? Y yo te diré, porque podemos. Claro, porque unidas podemos. Exactamente. Me voy a echar a los macarrones un poco de surströmming, que no sé si sabes lo que es una cosa asquerosísima que comen en Suecia. Yo te recomiendo que lo busques. A ver. Es asqueroso, toma, te voy a dar un poquito. Horrible. Huele fatal. Bueno, mejor que te lo lleves, porque está impregnando el estudio de un olor a vikingo que vamos a tener que estar fuera varios meses vikingueando hasta que se pase. Sergio Mena, hasta la próxima. ¡Ale! Para ti esto. ¡Venga! ¡Llega el cristianismo! Llega el cristianismo.